Tenía 16 años, era una joven alegre, con muchos amigos y carismática. Sin embargo, no puedo decir que haya sido la mejor época de mi vida. Era el mes de julio, aquel mes no podía dormir muy bien por las noches de manera tranquila, ya que cuando mis papás se acostaban a dormir, aparecía él. No sé exactamente lo que era, pensé que era solamente mi imaginación, pero solía verlo como una mancha oscura en un rincón de mi habitación, o a veces haciendo ruidos por el pasillo. Trataba de quitarle importancia e intentar dormir, pero el miedo que sentía siempre lo impedía. El proceso fue progresivo, primero escuchaba ruidos, como pasos fuera de mi habitación, y al tener un piso de madera, solía crujir suavemente, y estos pasos siempre terminaban en la puerta de mi habitación. A veces simplemente los ruidos desaparecían, pero otras veces se escuchaban 2 golpes en la puerta, como pidiendo permiso para entrar. En algunas ocasiones, luego de tocar a la puerta, ésta se abría lentamente. Yo me quedaba observando aterrada, queriendo gritar para llamar a mis padres, pero el miedo me paralizaba. Algunas noches podía ver una sombra en medio de la oscuridad, simplemente parado sin moverse. Si bien no lograba distinguir su forma, podía notar que era como un hombre alto. Cuando creía que me estaba acostumbrando a todo esto, los ruidos empezaron a empeorar. Escuchaba como saltos fuera de mi habitación, o mi puerta abriéndose un poco más de lo normal, pero lo peor de todo, era un sonido como algo afilándose las uñas frente a mi ventana que daba hacia el jardín trasero de la casa. Estoy segura que no era un animal, ya que ese sonido se repetía 3 veces de manera pausada y lenta. Una noche, finalmente sucedió lo peor. Eran entre la 1 o 2 de la madrugada, desperté por causa de un extraño sonido que se repetía. Levanté lentamente mi cabeza, y al ver al final de la cama cerca a mis pies, lo pude ver ahí, asomado levemente sobre el colchón. Solo estaba ahí, mirándome detenidamente. Conforme mi visión se acostumbraba a la oscuridad, pude notar que aquella cosa no tenía ojos, solamente eran 2 huecos oscuros y sin vida. Su piel era grisácea y no se distinguían facciones. También pude notar que no tenía boca. Su rostro solamente tenía aquellos 2 huecos como ojos. Me quedé tensa en mi cama, sin poder moverme o sacar mi vista de aquel ente por varios segundos y entonces se escondió. Pensaba que estaba debajo de mi cama, pero me atreví a salir corriendo, gritando en busca de mis padres. La noche siguiente, llamamos al cura de mi ciudad para que bendiga la casa. Felizmente, jamás volví a verlo, pero su imagen no se borra de mi mente hasta hoy en día, varios años después. Yo tenía alrededor de 8 años. Vivía en un orfanato y esperaba conseguir un hogar y poder formar parte de una familia. Cuando por fin me adoptaron, al momento de conocer a mis nuevos padres, tuve un mal presentimiento. No parecían personas muy agradables, en ningún momento me sonrieron y parecían no tener emociones. De todas maneras, era mi oportunidad de salir de ese lugar. Una vez establecido, noté que ambos eran muy distantes y muy poco amables. Pero para mi sorpresa, ellos ya tenían a una hija de mi edad. Cuando me la presentaron me dijeron: No estás aquí para ser cuidado, sino para cuidar de ella. Jugarás con ella, la vas a calmar cuando sea necesario y no generes problemas. Me explicaron que sufría un tipo de trastorno bipolar diagnosticado, pero no tratado, esquizofrenia, depresión, entre una larga lista de otras enfermedades. Pasaron unos meses, ya era invierno y hacía mucho frío. Estaba sentado casi al final de las escaleras por el 2.º piso. Era un pequeño momento a solas que podía tener, ya que casi nunca me permitían jugar, solo cuidar de mi hermanastra. El pasillo a la cocina está a mi derecha y estaba sentado allí, porque mi hermanastra estaba teniendo un mal episodio. En ciertas ocasiones, le daba un ataque de pánico y se volvía bastante agresiva. Aquel día, apuñaló a su padre en el brazo y no paraba de gritar y patear las cosas. Sus padres estaban gritando y tirando cosas también,
por todo el estrés que debieron estar sintiendo. Quería esconderme para que no se desquitaran conmigo. Cuando decidí levantarme para ver si podía ayudarles en algo, al darme la vuelta, vi en la parte superior de las escaleras una enorme sombra negra asomándose por la esquina entre las escaleras y el pasillo. Rápidamente salió corriendo en dirección a la habitación de mi hermanastra donde estaba sucediendo todo aquel caos. Era alto y muy rápido. Pude notar que tenía una enorme sonrisa nada agradable. Sus pasos no hacían ningún ruido hasta que desapareció de mi vista. Aquella experiencia fue muy aterradora, ya que en la casa solo estábamos mi hermanastra, mis padres adoptivos y yo. La casa era grande y antigua, pero no habían tantos espacios como para que alguien pudiera esconderse tanto tiempo. Nunca lo volví a ver durante mi tiempo con esa familia, pero sigo pensando en eso casi 20 años después. Tal vez podría haber sido la forma en que mi mente infantil interpretó mi entorno, todo el caos, el ruido y los gritos. Pero recuerdo claramente aquella sombra, su forma y su sonrisa. No pudo haber sido mi imaginación. El miedo que tuve después de ver la sombra superó los siguientes 7 años viviendo con esa horrible familia. Vivo en un apartamento con muchos años de antigüedad. Todo el edificio tiene la fama de estar embrujado, ya saben, los rumores de barrio, gente mencionando que han visto sombras o escuchado voces. Algunos en recepción me contaron cómo vieron puertas abrirse solas y luego cerrarse. Bueno, las típicas historias poco originales. Mi hermana vivía cerca a nuestro apartamento, razón por la que solíamos visitarnos mutuamente para conversar sobre la vida y para que nuestros hijos jugaran. Ellos eran pequeños, mi hijo de 4 años y mi sobrino de 3 años. En una de las tantas visitas, nos percatamos de algo muy extraño en mi apartamento. Escuchábamos a nuestros hijos riendo, hablando o llamándonos, pero de lugares donde ellos no estaban. Por ejemplo, un día estábamos todos en la sala de estar junto con ellos, pero de repente se escuchaban sus risas en una de las habitaciones. En algunas ocasiones, cuando estaba solo en casa, escuchaba a mi hijo llamarme o simplemente lo escuchaba llorar. Pero cuando iba a verlo, solo me encontraba con la sorpresa de que mi hijo estaba durmiendo o jugando tranquilamente. La situación empezó a asustarme, no tanto por mí, sino por mi hijo. Temía que algo pudiera sucederle. Todo se resumía a eso, ruidos, golpes o imitaciones de los niños. Podría decirse que nos estábamos acostumbrando, pero fue entonces cuando todo empeoró. Una noche, mientras mi hijo dormía, estaba con mi esposa viendo la televisión. Me levanto para dirigirme a la cocina a servirme un vaso con agua, cuando veo como nuestro gato viene corriendo hacia mi dirección. Nuestro gato jamás corre, es bastante perezoso y solamente se la pasa durmiendo. Pero aquella noche corrió como nunca, y solo el hecho de que corriera era desconcertante. Cuando el gato estaba a unos 2 metros de mí, se detiene y mientras me miraba, empezó a gruñir, cosa que era aún más extraña. Fue en ese momento que sentí como en mi espalda me tocaban agresivamente. No fue un rasguño del todo, sino como si alguien clavara sus dedos en mi espalda y los arrastrara hacia abajo. Yo pensé que era mi esposa, pero cuando me di la vuelta, ella aún estaba entretenida viendo la televisión. Le pregunto si ella me acababa de tocar, pero ella se negó. Ignoramos lo sucedido, pero unas horas después, mientras nos preparábamos para dormir, ella preocupada me pregunta qué me sucedió en la espalda. Resulta que me estaba ardiendo y sentía un dolor ligero. Me tomó una foto de mi espalda y tenía en toda la zona en el que sentí aquella sensación de arañazo, una mancha roja, acercándose a un moretón. No sé lo que pudo haber sido, pero aquella experiencia, junto con la forma de comportarse del gato, fue suficiente razón para considerar mudarnos de aquel horrible lugar.
Muchas gracias por ver el video. Si te gustó el video, por favor apóyame con tu like. Si es la primera vez que me ves, no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún contenido. Aquí contaremos variedad de historias extrañas del mundo en que vivimos. Un abrazo a todos y buenas noches.